Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema correspondiente a Teología 3 con el profesor Juan Manuel Murillo. El tema es la teología existencial. Para ello debemos mencionar a un biblista, un exégeta muy relevante para el siglo XX y para esta teología que vamos a abarcar, como lo es Bultmann. Porque este hombre tan importante para la interpretación del Nuevo Testamento buscaba dar una sensibilidad, una renovación, una pureza del mensaje del Nuevo Testamento para el hombre moderno, para el hombre del día de hoy. Si bien él tenía dos puntos muy importantes respecto al Nuevo Testamento, que sería el querigma como tal y el Jesús de la historia. ¿Por qué? Porque él miraba el Nuevo Testamento lleno de mitos, que siempre tenía la intervención de fuerzas no mundanas. Y la iglesia de aquel tiempo, la iglesia primitiva, proclamó un Jesús diferente que el que conocemos hoy, o que al que deberíamos conocer, de la forma en que ellos experimentaron o creían o necesitaban aprender para su tiempo. En este sentido podemos encontrar que ellos usaban el querigma, una proclamación muy diferente, y esto es lo que Bultmann quería transformar para el hoy, para el hombre de la hora. Y él busca un proceso de desmitologización mediante el cual él buscaba sacar esa parte del mito, no eliminarlo totalmente, sino interpretar, tener una hermenéutica correcta para nuestro tiempo. Y asimismo, al hacer esto, él podía, no en la búsqueda de quitar esa estructura sólida de la iglesia y de la religión que a través de la historia trascendió, que les convino en su tiempo, sino que él quería reforzar y dar una explicación existencial de lo que era el mensaje divino, el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, él buscó el proceso de desmitologización del Nuevo Testamento, que era una necesidad latente desde su perspectiva. Por otro lado, podemos ver que él separa al Jesús histórico del Jesús que vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, en la historia las personas lo describieron de manera diferente que lo podemos percibir. Por ejemplo, podemos mencionar una analogía que se hace desde la perspectiva de Bultmann en cuanto a Jesús, es que él mira el Logos, que es Jesús, lo mira como una revelación ultramundana. ¿Por qué? Porque si bien es Dios, pero en la forma en que él se encarnó ya le quita la parte de la deidad, como podríamos decirlo, en la parte mitológica. No sería totalmente celestial, me explico, como ya sabemos, pero también pone un ejemplo de que no podemos, para el tema existencial, que no podemos seguir viviendo en el mundo creyendo en cosas espirituales super místicas y de ese tipo como lo miraba la iglesia primitiva en cuanto a la resurrección, la procreación del Espíritu por medio del Espíritu Santo, la ascensión, la reprensión y de demonios, la entrada de Jesús al infierno cuando quitó las llaves del infierno, de la muerte al diablo, todas esas partes que no son creíbles a ciencia cierta como por cualquier persona, que no comprende la realidad de lo que sucedió y cómo lo podemos ver como cristianos. No dice, no podemos seguir creyendo en todas esas cosas y a la vez creer en su tiempo en los avances tecnológicos en cuanto a la medicina, la industria, la radio, la luz eléctrica, que si lo trasladamos a nuestro siglo XXI, pues vemos ya con los avances exagerados, exorbitantes de la inteligencia artificial. Sería una contraparte mucho más grande todavía que el siglo XX, cuando él defendía sus posturas. Y finalmente podemos decir que en consecuencia y en resumen, lo que Bultmann buscaba no era invalidar el Nuevo Testamento ni el mensaje,
ni siquiera lo que hicieron, ni el querigma de la iglesia. Él lo califica como mitológico, pero quiere desmitologizar de manera que para nuestra existencia actual, al hombre moderno, al hombre contemporáneo, hablando de nosotros, pueda ser útil para nuestro ser, para nuestra conciencia, para lo que nosotros somos, para que podamos identificar nuestra posición en esta tierra como un ser, como persona, cómo puede ser útil la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje del Nuevo Testamento, que sea relevante para nosotros hoy en día. No vamos a condenar a Bultmann porque fue un personaje que repercutió muy positivamente y hizo grandes aportes. Vamos viendo las partes buenas y las partes no tan buenas de su forma de pensar, pero vamos a tomar de él lo que debemos tomar, lo que debemos aprender para enseñar, para proclamar, para llevar el querigma sobre Jesús, sobre el Evangelio del Nuevo Testamento a las personas de una forma moderna, de una forma nueva, que pueda ser entendible, útil, relevante, que pueda hacerme ese mensaje, o sea, no precisamente como los milagros, sino el mensaje que quería transmitir o que quiere transmitir Dios a nuestros corazones, a la sociedad de hoy en día. Muchas gracias.